Efraín, estamos en lo que para muchos es la ciudad más sagrada, más santa para muchas religiones. Pero para ti, ¿qué es Jerusalén? Para mí Jerusalén es el centro nacional del pueblo judío, es el nervio, digamos, histórico e importante que siempre atrajo la identificación del pueblo judío, la identificación cultural y nacional del pueblo judío. Para los judíos, que su perspectiva del judaísmo es religiosa, es también un lugar sagrado para poder rezar, pero para todos es el centro cultural nacional. Pero si no es un lugar sagrado, como tú dijiste, es solamente un centro neurológico, podría ser cualquier otro. ¿Por qué Jerusalén? Podría ser Tel Aviv. ¿Por qué algún lugar que es tan religioso por todos lados? No estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista cultural, es una cultura que tiene sus 3.000 años por lo menos, del proyecto nacional sionista, pero la ciudad de Jerusalén tiene un trasfondo de 3.000 años, parte de nuestra literatura clásica, que es el Tanaj, la compilación de 24 libros, que es una biblioteca por sí misma. Gran parte de las historias ahí narradas transcurrieron acá, gran parte de esos libros fueron escritos acá, y eso tiene una importancia cultural trascendental. Hablas de importancia cultural, de historias, y para muchos eso no sería una historia cultural, ni serían historias, sería como la palabra de Dios. Hablaste del Tanaj. ¿Podemos reconocer el Tanaj como un libro histórico o como un libro religioso o como algo? ¿Qué es para ti el Tanaj? El libro religioso es parte de la cultura, indudablemente. Para judíos, que su visión del judaísmo, su interpretación del judaísmo es una interpretación religiosa. Esa es la trascendencia que se le da a este libro, que se le da a la ciudad y que se le da a la historia. Para aquellos que la visión del judaísmo no es una visión religiosa, es una visión no religiosa, tiene otra trascendencia, una trascendencia cultural, nacional, que no necesariamente tiene que ver con la religión. ¿Cómo podemos explicar el judaísmo, a tu forma de ver que dices, una visión no religiosa, o sea, desde el punto de vista y decir, existen judíos, que a muchos lo decimos de broma, yo soy ateo, gracias a Dios, o soy judío ateo. ¿Existe el judío ateo, el judío que no crea en Dios? El asunto de creer o no creer en Dios es algo muy difícil de definir. Cada uno, inclusive si tú tomas a un minyan, a 10 personas que dicen creer en Dios y les pides que escriban en un papelito qué es ese Dios en el cual creen, yo estoy casi seguro de que no vas a encontrar una sola respuesta, vas a encontrar varias. Claro, pero todos como pensando en un Dios, que existe ese Dios. Si no, no estarían a lo mejor rezándole. Estoy diciendo en eso. Si tomas al azar otros judíos, puede ser de que hay algunos que sí creen, otros que no creen, pero lo importante es cómo se comportan, si su comportamiento es de acuerdo a eso o no. Pero te voy a dar un ejemplo. En este momento estoy escribiendo una clase sobre unos capítulos del libro de Jeremías, de Irmiyahu, en el cual los capítulos 17 al 20, en el cual él habla de todas las desgracias, por qué ocurrió lo que ocurrió con Babilonia, con Asiria, y que todo se debe a que los judíos no cumplieron con los mandatos que están escritos en la Biblia por Dios. También hoy en día hay corrientes dentro del judaísmo que dicen que la Shoah, el holocausto, aconteció porque los judíos no cumplieron con los mandatos de Dios. Mi interpretación es que no se puede explicar la realidad geopolítica que cada uno va vivenciando, sufriendo o que acontece por mandatos superiores, sino esa es la realidad geopolítica que ocurre. Aquellos que necesitan dar una explicación mayor de eso para poder tranquilizar o para poder tener una
comprensión o no estar tan desorientados en realidad, le buscan una explicación. Y así como Jeremías en su momento dijo, lo que ocurre con Babilonia es porque ustedes no cumplieron con las leyes que está escrita en el Pentateuco de Moisés, así como los de Chabad, el de Rabbi Schneerson, dice, el holocausto ocurrió porque Hitler era un instrumento en manos de Dios para sacar a las partes enfermas del pueblo judío. Ellos necesitan eso. ¿Por qué dices que lo necesitan? ¿Por qué dices que lo necesitan? ¿Se necesita tener un Dios para creer en un Dios, para tener la fe, para sentir tu vida? ¿Tú no lo necesitas? La idea es, si hay alguien que puede vivir sin saber por qué estamos aquí. Hay gente que dice, que me preguntan a mí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es gente que precisa tener algún sentido extra trascendental o extraterrenal, dar un sentido especial a la vida. Yo, en mi perspectiva, digo, yo puedo vivir muy bien con un interrogante. Yo no sé por qué estoy acá, yo no sé para qué. No te interesa ni te importa, en pocas palabras. No es que no me interesa. Yo puedo vivir con la duda, pero lo que me importa a mí es el dar un sentido concreto a lo que yo hago y ayudar a otros seres humanos. Que la vida de los seres humanos sea mejor. ¿Y entonces para qué necesitamos ser judíos? ¿Cómo? ¿Para qué necesitamos ser judíos? En tu perspectiva podrías tener judíos y cristianos juntos, el mismo... Pero no necesitamos ser judíos. La idea no es que necesitamos ser judíos. Sí. Lo que ocurre es que somos judíos. Es como que me digas, ¿para qué necesitamos ser seres humanos? Claro. Pero eso se identifica, no somos marcianos hasta ahorita menos. Tú eres ser humano, sí, y no te preguntas por qué soy ser humano y no un mono. Claro. Así es. Pero ¿para qué catalogarnos como judíos si igual no creemos en un Dios? Porque hay una cultura que proviene de hace miles de años, en la cual yo nací y con la cual yo me identifico. Elijo de esta cultura las cosas que me son cercanas, así como todo judío elige de esta cultura, de este inmenso acervo cultural que se creó en 3000 años, elige lo más cercano a sí. También el judío más religioso selecciona cosas de la Biblia, selecciona cosas del Pentateuco, que decide sí cumplir, y hay otras cosas que decide no cumplir, y hay otras cosas que las modifica. Por ejemplo, hay muchas leyes que están en el Pentateuco. Por ejemplo, el no cocinar un cabrito en la leche de su madre, que fue cambiado totalmente por los Jajamim en la época de la Mishnah. Es decir, constantemente todo judío, sea cual fuera su creencia en general o su interpretación, elige cosas de esta cultura, lo que le es a él más cercano. ¿Respetas las festividades, las fiestas, crees en ellas o son simplemente días más? Porque hay muchos días, Kippur, Rosh Hashanah, que son muy dedicados a Dios. Bueno, casi todas en algún momento estamos hablando de Dios. ¿Cómo las celebra un judío laico? Haces el ceder nada más porque... Hay judíos que para ellos Rosh Hashanah o Yom Kippur es un diálogo con Dios. Hay judíos que para ellos Rosh Hashanah es el comienzo del año y se celebra un inicio de un nuevo año de vida, y que Yom Kippur es una conversación, un diálogo consigo mismo y con otros seres humanos sobre cuál es su comportamiento y si eso es bueno para los hombres o no. Uno dialoga con su cultura de acuerdo a su idiosincrasia. Pero eso lo tendremos que hacer todos los días, ¿Cómo? También con Dios. Eso lo tendríamos que hacer todos los días. Digo, ya no tienes el precepto religioso de hablar con uno. Entonces, si yo me siento con un psicólogo y me acuesto en el sofá y empiezo a hablar yo conmigo, ¿estoy cumpliendo Kippur en ese momento? ¿O hay que tomar esas partes religiosas de no comer, de ponerte un talit, de ponerte unos filim, esos días? ¿Cómo funciona? Mira, en realidad tú también puedes ayunar cualquier día del año. Claro. Hay gente que ayuna una vez por semana en forma estable. Sí. Hindúes. Claro. Es decir,
hay Pero casi siempre es por un precepto religioso. pero ese precepto religioso también va cambiando. Claro. En la Biblia, el ayuno en Yom Kippur no existe. En realidad Yom Kippur casi no existe así como nosotros lo conocemos. Yom Kippur era un día en que había alegría y que todos festejaban y que las jovencitas salían al campo vestidas de blanco para conseguir un marido. El Yom Kippur que nosotros conocemos hoy no tiene nada que ver con la Biblia. Rosh Hashanah es un invento después, porque en la Biblia el principio del año era en Nisan. El primero de Nisan era el principio del año. Y Hazal, los Jajamim de la Mishnah, ellos convirtieron al primero de Tishrei en el principio del año. Son cosas que se van cambiando de acuerdo a la elección y de acuerdo al deseo de los seres humanos. No te quiero hablar de milagros de Pesaj y de todo lo que hablamos, porque es difícil comprobar y si se abrió el mar y si no se abrió el mar, y que si hubo una corriente y que por qué sucedió y si fue casualidad o no fue casualidad. Te diré más todavía. Sí. No es que es difícil de comprobar, es irrelevante comprobar. Lo importante es en la conciencia nacional del pueblo judío, qué lugar, y hoy en día ya en los últimos siglos, no solamente en el pueblo judío, sino también en otros pueblos, en otros grupos que estaban doblegados o que sufrían, el tema de Pesaj, el tema de salir de la esclavitud a la libertad, es un concepto cultural, nacional, que es trascendental e importante, y ya no tiene importancia si realmente se construyeron palacios. Los israelitas construyeron palacios para los faraones o no. Lo importante es qué trascendencia tiene hoy en día esa. Pues digamos que a lo mejor tiene para el nivel cultural o tiene para irlo trascendiendo o una manera de respetar algo, porque se habla justamente de eso en las fiestas, digamos, en la parte de los que lo creen totalmente y que cada vez hay algunos que respetan de alguno a otro. Pero mi pregunta me va más enfocada, ¿qué sucede con el holocausto? Tú que eres un experto estudioso del holocausto con todo, muchos se preguntan, ¿existió Dios? ¿Cómo Dios lo permitió? ¿Dios no puede existir? ¿Dios es malo? ¿Dios es bueno? ¿Dios demostró su bondad porque salvó a varias personas? ¿Por qué castigó a unos y a otros no? O sea, hay muchas interrogantes atrás más. ¿Qué de pecados? Dios. Es decir, el concepto de Chabad que te dije, por ejemplo, Sí. de los de Lubavitch, que dicen que fue una acción de Dios para sacar la parte enferma del pueblo, ¿en qué estaban enfermos 1,5 millones de niños? Exactamente. Muy bien. ¿Qué sucede con Dios en el holocausto en tu punto de vista? Eso tiene que preguntárselo a aquel que considera, que cree que hay un personaje como Dios, que tiene posibilidad de influir sobre la historia. A mi modo de ver, fue un proceso geopolítico en el cual nosotros entramos en una situación catastrófica, que fuimos víctimas de una constelación geopolítica terrible y que nos persiguieron y nos mataron también como resultado. ¿Y el que se salvó fue casualidad o porque sucedió o porque lo buscó salvarse? ¿Cómo? ¿El que se logró salvar fue casualidad, porque sucedió o por absolutamente casualidad. Sin ninguna ayuda de ningún Dios ni ningún ser? O sea, nadie fue... Absolutamente casualidad. Oye, pero habrá mucha gente que habrá... Porque entonces podrías decir, ok, aquel se salvó fue gracias a Dios, y aquel que no se salvó, porque... por culpa de Dios o porque no se dio. Ok, aquellos que creen, y te sugiero, hay un capítulo en el libro de Yehuda Bauer, Sí. Reflexiones sobre el Holocausto, que yo traduje y publiqué. Un capítulo que él habla Dios como cirujano. Y él menciona esto, se refiere a la interpretación de Schneerson, que utilizó a Hitler como bisturí para cercenar parte del pueblo. Ahí él lo explica claramente. Para aquel que cree en Dios, tiene que dar alguna explicación. Hubo mucha gente que dejó de creer en Dios. Eso es lo que te iba a decir. Fue una causa de que a mucha gente, tal vez un origen del judaísmo laico, el decir, aquí no pudo existir un Dios, yo no puedo creer en un Dios, soy judío, pero no puedo creer en un Dios que se comportó así. El origen del judaísmo laico no empieza en la Shoah, así como el sionismo tampoco viene de la Shoah. Claro.
Y el sionismo es el resultado del judaísmo laico. Judaísmo laico ya había en la época de la Mishnah y en la época del Talmud, y hay testimonios de eso durante toda la historia, que se los trató de acallar, se los trató de borrar, pero hay huellas de ello. Pero el principal ideólogo, el primero que hizo un llamado fuerte filosófico fue Baruch Spinoza, que él planteó que el Tanaj, la Biblia, es un libro de historia, un libro escrito por seres humanos como cualquier otro, y por eso le hicieron jerem. Pero el movimiento de judaísmo laico comienza ya en el siglo XIX, con sus raíces antes. No comienza con la Shoah. La visión del judaísmo como cultura que no se refiere a un poder trascendental que maneja y que tiene designios tiene posibilidad de manejar cuáles son los hechos, de determinar cómo son los hechos, ya hace mucho tiempo que hay. Hoy en día puedo decir que la mayoría del pueblo judío, la mayoría de los judíos, eso es lo que piensan. O sea, la mayoría piensan, ¿en qué sentido? Que si hay alguien que mueve los hilos. Que no hay. Que no hay. Exacto. O sea, hay más judíos hoy en día laicos que no. Exacto. ¿Cómo es en Israel? Porque Israel, y está más en Jerusalén, pues vemos todo eso. ¿Cómo es para ti? En Israel, sin llegar otra vez es una ciudad. ¿Cómo es hoy en día el judaísmo laico? ¿Cómo es visto en Israel? En Israel, el judaísmo laico, ya somos 32 rabinos laicos en Israel. Nosotros... Oye, perdón, antes de eso, ¿tu boda es considerada, porque la boda en Israel es boda religiosa? En Israel se reconoce solamente una boda religiosa ortodoxa. Exacto. Tampoco es reconocida una boda religiosa conservadora o reformista, y dentro de las ortodoxas depende cuáles. Es decir, para celebrar una boda que sea reconocida hay que ser empleado del rabinato. También un rabino ortodoxo que quiere realizar una boda, su boda no es reconocida, sino está anotado y tiene prohibido celebrar una boda. Pero en tu caso, regresando, tu boda, los 32 rabinos, ¿qué sucede con ellos? Nosotros respondemos a las necesidades cada vez mayores de judíos no religiosos de celebrar la vida judía de acuerdo a su visión. Hoy en día estamos hablando ya de más de 15 comunidades dentro de Israel que son orientadas, ayudadas, acompañadas por rabinos laicos que ayudan a los judíos a vivir su cultura de acuerdo a su visión y que no tener que aceptar cosas que no están de acuerdo a su idiosincrasia, que no están de acuerdo a su modo de ver la vida, para poder vivir su cultura judía. Si me preguntas en porcentajes, la composición, digamos, la visión del judaísmo de la población judía israelí no es representativa a la posición del judaísmo en el mundo. Y para terminar, si hay tanto judío laico o tanto está eso, o que hay tanta persona laica de diferentes religiones, ¿por qué muchos de ellos en algunos momentos regresan al hecho de simplemente decir cuando hay alguna preocupación, o hasta cuando uno está viendo el fútbol y van a tirar un penal en contra de tu equipo, casi le pides a Dios que lo fallen? O sea, fállalo, pídele y ruegas y pides, falla el penal. O cuando alguien está enfermo pides, por favor, ayúdelo. O vas al cótel y pides en el cótel. A lo mejor son cosas. ¿Qué sucede? ¿A quién le pedimos en un judaísmo laico cuando normalmente el judío pide refuah shlema, pides esto en el cótel, y cualquier persona le pide hasta el árbitro que se apiade con él de Dios y que no le metan el penal al portero? Mira, tú mencionaste antes a un psicólogo. La parte de la... No le voy a hablar a un psicólogo, decirle, oye, dile que falle el penal. Parte de la estructura del sentimiento humano es que en situaciones de impotencia o en situaciones de emergencia mucha gente necesita recurrir a alguna fuerza, creemos. Pues, Efraín, muchísimas gracias. Muy interesante saber además que existen judíos que piensan
que se puede ser judío con el Tanaj, pero como un libro de historia, sin la religión. Como un libro de historia, como un libro de literatura, por supuesto. Y ¿Nunca te han tirado aquí de loco? Digo, pregunto, estando en Jerusalén, cuando te sientas con alguien, ¿nunca te han dicho, ¿estás loco? Digo, sí. pregunto. Y cuando estás en México, ¿no te dijeron, judío, estás loco? Me han dicho cosas peores, pero está bien. No, cosas Sí, peores. claro. Puede ser. Perfecto. Es decir, eso no habla de mí, eso habla del que habla, Perfecto. del que me lo dice. Y quiero completar el tema de marco de contención. Justamente en el último año, junto con otro rabino, con el rabino Andy Kaur, estamos formando lo que llamamos una comunidad virtual. Hemos establecido un sitio... Bueno, pues si no hay Dios, podemos tener una comunidad virtual también, en ese sentido, donde completemos todo el y poder crear el Internet como el ser supremo, a quien pedirle, Brian. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Quién soy yo para decirte Claro, no? claro. Si eso te satisface, adelante. Lo que yo te estoy comentando es que creamos un marco, por un lado un sitio en internet, con un boletín, con un brazo de relación que hay hoy en día ya 1.500 personas en todo el mundo conectadas a nuestra cuenta de Facebook. Es en castellano, se llama judaismolaico.com. Tenemos un boletín que publicamos para cada festividad. Publicamos comentarios de Parashat HaShavua desde nuestra perspectiva. Los boletines los publicamos en relación a las festividades. Hace pocos días, hace 3 días, publicamos por Yom Ha'atzmaut un boletín. Publicamos antes uno para Pesach, antes uno para Purim. Tenemos una cuenta en YouTube en la cual tenemos conferencias y hay miles de personas que se interesan y cada vez hay mayor y mayor interés de gente que quiere saber. Además, creo que siempre estás abierto a la discusión, como lo hemos visto acá, Sí. a que la gente te pregunte, contestes y conocer el punto de vista. Y por supuesto, quien te ataque será su manera, quien te defienda será su manera. Lo interesante es conocer. Exacto. No solamente conocer, sino también respetar la posición del otro. Me encanta. Digamos, el lema mío es unidad, pero no uniformidad. Es decir, nosotros como pueblo tenemos que estar unidos, pero no ser uniformes. Es decir, no ser todos lo mismo. Y la clave de eso es que en esta diversidad uno respete al otro. Perfecto. Pues habrá judíos ortodoxos, judíos de todos sentidos y hasta judíos laicos. Y todos además conviviendo en Israel y en el mundo. Exacto. Gracias. Esa es nuestra aspiración. Gracias, Abraham. Shabbat Shalom.